Tenemos con nosotros a Celia Arena, que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Celia? Qué gusto de tenerte con nosotras. Muy buenos días, un gusto para mí. Muchísimas gracias, Isabel, y a todas. La verdad que es un placer. Aquí estamos en la parte del saludo, pero tú sabes que siendo prácticamente como un estudio televisivo, conforme llegan, nos servimos y estamos todas contentas de estar juntas. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es lo que está pasando? Estabas escuchando lo que dijo María Ludovica, que ella trabaja en el tema de lo que viene a ser la lobby de las mujeres italianas en la Unión Europea y han estado trabajando en una directiva para el tema de la violencia sobre las Ha mujeres. sido aprobado la directiva el 13 de junio de 2024. Ahora los Estados miembros tienen 3 años para implementarla a nivel nacional. Ujú. Y tú me decías que había Alemania que estaba en No, contra. Alemania se puso contra el dibujo de directiva. Alemania y Francia se pusieron contra y sacaron, porque la directiva, el dibujo que salió de la Comisión Europea era completo, era bien hecho. Solamente tú sabes cómo es la procedura, cómo es Claro, el procedimiento, sí. el procedimiento de la aprobación de las directivas al nivel europeo, que el Consejo, que quiero decir que la mejor voz es del Consejo de los Ministros Europeos. Ujú. Se Sí, han sí. puesto contra y porque Alemania y Francia no quieren. Es una directiva que incide sobre el derecho penal, Ujú, ujú, ujú. criminal, sobre el derecho criminal. Entonces, no querían que la Unión Europea pueda poner la nariz en los asuntos interiores. Eso es. ¿Cómo es el tema en el Mercosur, Celia? ¿En el Mercosur cada uno camina solo o caminan en grupo? Bueno, Isabel y a todas, la verdad que como todos estamos pasando distintos momentos en el contexto político y con muchos cambios también. Hubo instancias de mucha coordinación en el Mercosur en cuanto a todo lo que tiene que ver con políticas de género, con medidas específicas respecto a la violencia. Ustedes saben que Argentina, en el contexto de Latinoamérica, fue pionera en la sanción de una ley y hubo muchas instancias de coordinación. Hoy hay un retroceso en ese sentido por las características de los gobiernos, tanto en nuestro país, bueno, hoy en Chile también. Ayer en Chile, si bien no forma parte del Mercosur, pero sí está en la región, ganó un presidente que tiene una visión diferente respecto a estos temas. Entonces son, como nosotros siempre manifestamos, esos desafíos que tenemos que asumir desde cada uno de los lugares y desde nuestros espacios de responsabilidad para que nunca salga de agenda y para justamente poder ir creciendo hacia cosas como la que manifestaba recién. Esos logros son muy importantes, a veces exigen por el contexto como esfuerzos muy grandes para no retroceder y a la vez ir articulando, ir generando instancias de articulación mucho más fuertes. Ujú. Pero el hecho que se haya cerrado este ministerio, el hecho que haya entrado un nuevo presidente, ¿qué cosa ha significado? ¿Que no hay más feminicidios, que no hay más violencia hacia las mujeres? No, por el contrario, bueno, eso es lo que nosotros siempre planteamos, poner estas cuestiones en agenda. Inclusive yo, bueno, yo fui la primer ministra de Género de la provincia de Santa Fe. La Argentina es un estado federal, cada provincia tiene sus ministerios. La provincia de Santa Fe es la segunda o la tercera en cantidad de población, es una provincia muy grande. Y decidimos tener un ministerio de género que después el gobierno que siguió lo eliminó y nosotros siempre planteamos, en concordancia con lo que pasó en la nación, siempre planteamos que esto no se trata de ideología de género, como aquí se estila decir, se trata de realidades, se trata de datos, es información. Entonces, no solamente que disminuyen, no disminuyen, sino que crecen los feminicidios, crecen las situaciones de violencia
Y hay un retroceso en políticas públicas que nos preocupa mucho porque la violencia extrema, los feminicidios, es eso, la expresión del último punto de violencia en donde hubo muchas cuestiones anteriores que no se resolvieron, en donde el Estado no tuvo una intervención clara de política pública, algunas más crudas, de las situaciones que se van dando, de cómo actúa la justicia, cómo actúan las fuerzas de seguridad ante las denuncias de las mujeres, pero muchas que son violencias que anteceden a esto. Para nosotros en nuestra gestión fue central trabajar mucho el tema de cuidados, muy, muy importante. Avanzamos, tenemos con Naciones Unidas un convenio y habíamos logrado que eso se pueda trasladar al instrumento más duro y más claro de la política pública, que es el presupuesto, porque uno siempre dice, un gobierno, una gestión, candidatos o candidatas de campaña pueden hablar mucho de las cosas que quieren llevar adelante, pero la forma de corroborarlo es cuál es su impacto. Eso se refleja en el presupuesto, porque si se refleja en el presupuesto es porque realmente hay decisión de avanzar, y si no, no. Entonces nosotros teníamos en el presupuesto con perspectiva de género, pero además un punto muy específico en todo lo que tiene que ver con infraestructura de cuidados, que son justamente los espacios para que las mujeres puedan desarrollar su vida, y que no, esto también es parte de expresiones de violencia o de mujeres resignando sus espacios por no tener espacios para sus hijos, hijas o gente adulta, y la verdad que en eso vemos un retroceso muy claro, así como hay algo muy grave en el tema nacional, no solamente porque es la eliminación del ministerio, pero además la eliminación de todas las políticas activas para dar respuesta a esta temática. Había un programa muy importante que era el programa Acompañar, que justamente era un apoyo económico sostenido durante, en principio, un año, pero que se podía prorrogar a las mujeres que atravesaban situaciones de violencia. Este programa se eliminó. Y la verdad que el impacto es muy grave, está medido en respecto a la situación de las mujeres y la imposibilidad muchas veces de poder alejarse de un entorno violento por esta situación económica. ¿Qué piensan hacer ahora con relación a la Fundación EULAC, que precisamente se ha ocupado del tema de los cuidados, que para nosotros en realidad puede ser importante, pero lo consideramos prioritario, el tema del pago igualitario? ¿No te parece? Sí, exactamente. Esto es muy, pero muy importante, y justamente por eso yo decía, a veces hay cuestiones que están en la base de las desigualdades y en la base de las violencias. Y por eso yo mencionaba esto de la importancia para nosotros que esto tiene, todo lo de la infraestructura de los cuidados, porque también repercute en el acceso, en qué tipo de empleos tienen acceso las mujeres, y la retribución que reciben por este tema. Todos sabemos que muchas veces por congeniar el espacio del mundo privado, familiar, doméstico con el trabajo, se acceden a empleos de menor calidad, o cómo esto incide. Por ejemplo, uno, si analiza el Poder Judicial en la Argentina, y que esto se repite en otros lugares, ve como en la base del Poder Judicial mayoritariamente está compuesto por mujeres, y cuando se va ascendiendo en la responsabilidad, esto se va invirtiendo. Pasa en muchos lugares, es mucho que tiene que ver con la cultura patriarcal, pero mucho que tiene que ver también con la edad a que las mujeres tienen que validar ese ascenso, rendir concursos, aplicar, y muchas tienen que optar o por la maternidad o por esto, digamos, hay un montón de cuestiones vinculadas, y por eso para nosotros es central, digamos. Los cuidados son jardines, centros de día, residencias, espacios comunitarios, redes de salud, son las condiciones materiales que permiten que una familia pueda organizar su día, y digamos, que las mujeres puedan sentir este apoyo. Y la verdad que
esto es una inversión clave. La inversión en cuidados no es un gasto, sino que claramente es esto, que es un motor de bienestar, de empleo, de formalización y de autonomía económica para las mujeres, que esto es muy, pero muy importante. Los escenarios que nosotros habíamos construido en la provincia, estoy hablando, que también se había trabajado con el Ministerio de Mujeres de la Nación, esto quiero decirlo que es un trabajo muy importante. Ustedes saben que estas no son cosas que se puedan planificar para concretarlas en un corto lapso. Son cuestiones que demandan mucho tiempo porque es cuestiones materiales, planificación, inversión y también a la par ir trabajando con cambios culturales absolutamente necesarios. Entonces nosotros nos habíamos planteado un escenario hacia el 2030 con metas. Era un camino posible, gradual, financiable, que además tiene este retorno social y económico del que estábamos hablando. Pero bueno, la verdad que en 2024 la infraestructura de cuidados que se identificaba, porque lo doy como ejemplo, era un 0,23% del presupuesto general, y después esto fue, en vez de ir creciendo, fue bajando al punto de hoy prácticamente no existir. Entonces, no hay claramente no hay señales de convergencia hacia los escenarios recomendados por ONU Mujeres y por OIT, que bueno, la Fundación también trabaja muchísimo en estos temas, y nos parece que es muy importante esta cuestión, Isabel, de ir juntando los puntos e ir fortaleciendo y teniendo en agenda este tema desde los distintos espacios que tengan la posibilidad de aunar opiniones y situaciones. Celia, tú has entendido que la política es la que determina el gran cambio, porque entra un político y te cambió la configuración del país. ¿Cómo es la situación de la mujer en la política en Argentina? Bueno, ese es un tema que es de mucho debate. Nosotros en Argentina tenemos una ley de paridad que implica que en todos los cargos electivos, en donde es por listas, como por ejemplo diputados y diputadas, que son cargos colegiados, la ley de paridad implica que tiene que haber géneros alternados, uno y uno. Este fue un logro muy grande. Veníamos de la década del 2000, que se introdujo la ley de cupos, que era dentro de los 3 primeros cargos tenía que haber una mujer, que eso marcaba también, eso nos hacía ver cómo la ley de acción positiva permitía o promovía la integración de mujeres, pero no lográbamos superar el techo porque habitualmente las mujeres aparecíamos terceras en la lista. O sea, como 1 entre 3, la tercera para la mujer. En este caso, bueno, la ley de paridad implica la alternancia, pero bueno, también hace que no pueda haber, y hubo fallos judiciales, no puede haber 2 mujeres juntas en una lista. Digamos, pero bueno, está bien, es un avance. Ahora bien, esto no hace que la política sea absolutamente igualitaria, porque seguimos teniendo en los casos donde no hay ninguna medida de acción positiva, mayoritariamente son escenarios de varones ejerciendo poder, ejerciendo las distintas responsabilidades. ¿Por qué digo esto? Porque queda mucho por discutir y queda mucho por hacer. La legislación es muy importante. Es muy importante para nosotros. En la Argentina fue un avance, fue dándose también en la región esta situación, pero claramente queda mucho por delante, porque ¿qué pasa? No se trata solamente de, bueno, que obviamente nosotros decimos en la Argentina, pero pasa en todos lados, las mujeres somos la mitad de los padrones, un poquito más de la mitad de los padrones electorales, y es importante que tengamos la representación para llevar adelante esta cuestión de igualdad en el acceso a los espacios de decisión y de poder, pero además la retracción de la participación de las mujeres en los espacios en donde no está regulado por la ley
tiene un impacto grande en que no están presentes en las agendas de esos espacios las Sí. cuestiones que afectan la vida cotidiana y el proyecto de vida de las mujeres. Y con esto digo, en las asociaciones de empresarios, en las bolsas de comercio, no sé, en muchos lugares donde es importante tener esa expresión, y todavía nos queda mucho por construir en ese sentido. Porque además hay una agenda bueno, del gobierno actual, que cae en muchos lugares comunes respecto a esto, ¿no? Bueno, la idoneidad solamente, no importa si sos varón o sos mujer, lo importante es la idoneidad. Y yo me río mucho en la Cámara de Diputados. Yo actualmente soy diputada provincial en Santa Fe. Y muchas veces se da esta discusión con los bloques un poco más conservadores, y yo digo, bueno, entonces tenemos que dar por sentado esto dicho por las propias mujeres, ¿no? Lo de la idoneidad. Saludo que la primer presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales sea tal persona, no porque sea mujer, sino por sus características, y que todos llegamos por la idoneidad. Y yo digo, bueno, entonces evidentemente tenemos un problema que debe ser o genético, debe estar en la alimentación, que hay muchos hombres, muchos varones con mucha capacidad que acceden a lugares de poder, y las mujeres no tenemos tanto. Digo, se cae hasta el reduccionismo de querer justificar este absurdo de que quienes llegan a ejercer o a tener lugares de responsabilidad de poder lo hacen por su capacidad o por su idoneidad o manejo de las temáticas. Estas son las cuestiones que yo creo que todas tenemos que tener con mucha claridad, para saber cuáles son las acciones y para no relegar nuestro discurso, porque si bien en mi caso y probablemente en el de muchos hay una convicción ideológica al respecto, pero yo digo, supongamos que eso no sucede, vamos a los datos, a la información concreta, cuántas mujeres ocupan estos espacios de poder, cuántas mujeres ejercen lugares de responsabilidad, o cuántas mujeres de los distintos lugares llegan. Yo daba el ejemplo del Poder Judicial y seguramente hay muchos, y esos son datos, y claramente esos datos no se puede ser uno tan necio de pensar que tienen que ver con la idoneidad o no, tiene que ver con un montón de condiciones materiales, recién hablábamos de los cuidados, y con un montón de cuestiones desde lo simbólico, desde cómo se organizan los diálogos en el poder, qué espacio tenemos las mujeres en esos diálogos que se generan. Hay mucho todavía por trabajar, pero que obviamente creo que también tenemos una enorme responsabilidad en el sentido de poder generar estos espacios de debate, de no retroceder en nuestros planteos, en nuestras argumentaciones, y sobre todo de visibilizar el impacto que esto tiene en la vida de las personas, en la vida de la sociedad. Y para eso nosotros estamos convencidas de la importancia de ver el camino hasta acá, porque si no uno a veces cae en esta cuestión de desesperanza, y la verdad que más allá de las dificultades que siempre existen, hubo muchos avances, y que, bueno, en la Argentina y en todas partes esto tiene mucho que ver con los movimientos de mujeres, con la convicción y con esta cuestión de hermanarnos, aunque suene como muy romántico. No, pero es necesario. Exacto. Así que para nosotros eso es muy, pero muy importante, seguir trabajándolo. Fíjate que hablando de hermanazgos, tenemos acá con nosotros mi amiga con la cual estamos coordinando este seminario. Ella es italiana, se llama Tiziana Fragoneri, y ella quiere formularte una pregunta. Sí, cómo no. Avanti, Tiziana. Grazie Isabella, poi tu tradurrai la pregunta. Piacere intanto Celia. Allora, quello che voglio chiedere è, si è parlato dell'importanza della prevenzione sotto forma di educazione, no? Di educazione al rispetto, educazione affettiva, perché chiaramente questo è un tema che non può essere solo curato, ma bisogna lavorare tantissimo anche proprio sulla parte della prevenzione. Allora chiedo di provare a immaginare insieme quali dovrebbero essere, diciamo, queste materie da inserire già nelle scuole primarie, insomma, quindi già per i bambini, perché dobbiamo, come dire, costruire questa scuola che non c'è.
ed questo è fondamentale da fare, è un po' come andare a vedere anche le capacità, per esempio, che sono tipicamente femminili, che sono quelle dell'ascolto. Noi abbiamo una capacità di ascolto sicuramente ben differente rispetto, moltissimo anche rispetto a quella maschile. Abbiamo una capacità di introspezione molto differente, no? Proprio perché anche proprio simbolicamente noi siamo più concentrate nel vedere l'interno che l'esterno, no? Quindi siamo più cooperative che competitive, come genere, quindi parlo proprio di genere yin e yang, quindi del maschile e femminile. Quindi come vedi questa scuola che non c'è? Quali materie inseriresti in questa scuola e quali sarebbero le professioni, dei professionisti che potrebbero appunto collaborare per portare questa conoscenza fondamentale e importantissima proprio per la prevenzione di questo tema? Allora, has entendido, Celia? Ella está hablando ¿Algo? del tema de la educación, ¿no? Y está preguntando de que desde el momento que los niños y las niñas somos diferentes, y las mujeres normalmente las niñas tienen un poco más a la tendencia a hacer la introspección, menos competitividad, todo otro corte, digamos, ¿no? Entonces te pregunta, ¿cómo podría ser esto? Si ya ustedes tal vez han probado algo con relación a la educación, porque tú sabes, acá es bastante más conservador, se queda siempre un poco el mismo programa. ¿Qué cosa es lo que han hecho en Argentina que pueda significar? Y además, ¿qué figuras profesionales son las que podrían ser involucradas para que esto tenga un cierto dinamismo? Sí, esto, Tiziana, es estratégico. Nosotros trabajamos mucho todos esos temas porque nos parece que es fundamental. Por eso yo decía, son cambios que además a la par de cambiar las condiciones materiales, hay cuestiones que son culturales, que nos atraviesan y que son las que más tiempo lleva a modificar. En la Argentina, no en la escuela primaria, pero sí en la escuela, algunas cosas sí. A nosotros nos gusta ver mucho a chicos y chicas de la escuela primaria que, no sé, dicen, hay una canción, yo no la voy a cantar porque además, primero que no me acuerdo y soy muy mala, pero que tiene que ver con no se habla del cuerpo de los demás, no se opina sobre el cuerpo de los demás, y eso, verlo en pequeños y pequeñas, es muy alentador y es muy lindo. Y son muchas cuestiones pequeñas que se fueron modificando y que son importantes. Como política pública para nosotros era esa una de las metas también. Entonces hicimos muchos trabajos para esto. No hay carreras de varones y mujeres, hay carreras que te gustan o no te gustan, no hay carreras o disciplinas. ¿Quién dijo que las mujeres no podían elegir ser ingenieras o matemáticas o científicas? Y eso lo trabajamos mucho justamente con la comunidad científica, visibilizando a las mujeres y llevando a las escuelas estos ejemplos de muchas mujeres que tienen una carrera muy importante en el ámbito científico, tecnológico. Y por el otro lado, trabajamos mucho el tema de masculinidades por la igualdad, porque también hay que trabajar con los varones al respecto, porque si tenemos masculinidades y dejamos que se sigan consolidando dentro del mismo espectro, digamos, consolidando estas visiones, tampoco estamos trabajando bien. Entonces, la verdad que eso fue muy, pero muy interesante desde el punto de vista preventivo, más allá de la discusión de cómo se trabaja con los varones violentos o que ejercen violencia. A nosotros nos parece muy importante trabajar el tema de masculinidades, de construyendo esta cuestión de los roles y todo, que por más que uno lo dice y siempre sabemos que este es un tema que hay roles construidos y que no necesariamente esto responde a una realidad que sí o sí es de esa manera, es importante ir deconstruyéndolos, trabajándolo en espacios de diálogo, en espacios donde se puedan trabajar estas cuestiones tan tradicionales como que los hombres no lloran, las mujeres son más sensibles, más introspectivas, los hombres, bueno, ¿cómo deshacemos eso trabajándolo colectivamente? Ok. Ludovica le ha fallado un poco el tema del internet, pero me estaba por proponer una pregunta, no me llega aún,
pero yo creo, Celia, que para los 10 minutos que te habíamos pedido, nos has realmente dado un panorama muy interesante, un poco preocupante, pero yo creo que el podernos juntar va a poder ser algo bueno. ¿Tú cuánto crees que sea necesario pensar en una escuela de la política para las mujeres Yo latinoamericanas? creo que la verdad que es muy interesante, Sí, ¿verdad? que es todo un desafío, porque necesitamos tener más herramientas, necesitamos Mm. más mujeres en la política y con herramientas de esto que estaba diciendo, y ámbitos, vieron que las mujeres construimos más colectivamente. Sí, sí, bueno, Eh, es y, nuestra afición. y no tenemos, digamos, eso hay que fortalecerlo mucho para que no termine sucediendo que las mujeres que llegan a ocupar espacios de decisión sientan que tienen que adoptar ese otro esquema más de Exacto. varones, de decidir solas, porque si no, entonces hay que fortalecerlo y seguir trabajando digo, entender que hay cosas que son como muy profundas, aunque tengan que ver con, a veces, con cosas directamente ligados a los temas que estábamos hablando. Y en Mm, eso, recién cuando contestaba lo de Tiziana, pensé en algunas leyes que en la Argentina tenemos, como por ejemplo la ley Micaela. La ley Micaela mm, fue, el impacto de la ley Micaela es enorme, enorme. Micaela García era una chica de 17, 18 años, fue secuestrada a la salida de un boliche bailable, mm, violada y asesinada. mm, Y mamá y papá, Andrea y Yuyo, mamá y papá de Micaela, transformaron ese profundo dolor en una acción concreta. Que hicieron? Militaron, trabajaron en el Congreso para que se apruebe la ley Micaela, que es ni más ni menos que la capacitación obligatoria de todos los agentes públicos, de todos los niveles mm, del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poderes Ejecutivos, desde la base de quienes están prestando servicios en el Estado hasta las responsabilidades políticas. Porque y eso surgió de algo muy simple. Lo que ellos dijeron es, el policía que nos tomó la denuncia no tenía herramientas para actuar más rápido, porque si hubieran mm, actuado más rápido, probablemente hubieran podido llegar antes del mm, homicidio. Entonces, trabajaron desde ese lugar y eso rompió muchas cosas, permitió que en lugares insospechados se hable de este tema, que los docentes, las docentes tengan esta formación. Esas mm, cosas son mm. muy importantes y necesitan de mujeres en espacios de decisión. Exacto, exacto. Todo eso ha ido cambiando y seguirá cambiando. Muchísimas gracias, Celia. Estamos en contacto. Tenemos que pensar en algo a nivel latinoamericano y tal vez con Italia y con España. Sí, por supuesto, la verdad que sería un placer y muchísimas gracias, Isabel, por el espacio. Siempre es un placer enorme poder compartir estas realidades que nos atraviesan. Vamos a hacer un librito, así que lo que has dicho lo vamos a transcribir, luego te lo mandamos para tu aprobación y luego lo traducimos también al italiano. Va a ser un librito bilingüe. Muy bien, bueno, muy buena idea, muy buena propuesta. Perfecto, gracias, corazón. Bueno, muchas gracias.